La iniciativa, por otra parte, no procedió de Roma, sino de los católicos ingleses exiliados. El más notable de ellos, Guillermo Allen, joven teólogo de Oxford, huido de Inglaterra al advenimiento de Isabel. Allen se había propuesto la misión de fundar un seminario destinado exclusivamente a la educación de jóvenes ingleses desterrados, dispuestos a regresar en secreto a su país y propagar de nuevo allí el catolicismo. Allen consiguió sus propósitos. El seminario establecido en Douai, Flandes, se convirtió en centro espiritual de los exiliados ingleses y una especie de pequeña Roma septentrional. En 1574 el seminario de Douai envió sus primeros discípulos a Inglaterra. Los efectivos fueron incrementados en 1580, cuando la Compañía de Jesús mandó a algunos de sus miembros a Inglaterra para contribuir a la propaganda clandestina. Lytton Strachey dice que el siglo de oro isabelino no se concibe sin los espías de Walsingham y los hediondos calabozos de la Torre de Londres, pero Walsingham tenía conciencia de luchar por la existencia misma del Estado, cuando azuzaba a los esbirros de su policía secreta contra quienes le parecían sospechosos. Aunque Isabel aparentase ser, o fuera en realidad, partidaria de la clemencia, el número de víctimas del fanatismo durante su reinado no fue menor que en el de María, a quien no obstante se ha llamado la sanguinaria. Es innegable que los métodos de Walsingham fueron duros y crueles. La gran empresa, el cautiverio de María Estuardo. Un importante dignatario de la corte pontificia exclamó un día a propósito de Isabel: puesto que esa mujer es causa culpable de que se pierdan para la verdadera fe tantos millones de almas, no cabe duda de que quien la quite de este mundo, con la piadosa intención de servir a Dios, no solo no pecará, sino que adquirirá méritos para la gloria. Esta declaración data de 1580 y expresa a la perfección la mentalidad del mundo católico, súper excitado en aquella época. Muchos políticos católicos aceptaban de buen grado la idea de hacer asesinar a Isabel para colocar a María Estuardo en su trono y restablecer el catolicismo en Inglaterra, proyecto que recibió el nombre de empresa por antonomasia, y fueron innumerables las intrigas urdidas para su realización. María Estuardo, la reina cautiva, se hallaba en el centro de todas las conjuras. Había transcurrido ya mucho tiempo desde que María cometiera la torpeza de franquear la frontera escocesa para buscar refugio nada menos que junto a Isabel. Residía entonces en el castillo de Sheffield bajo la custodia del conde de Shrewsbury, perfecto caballero que trataba de hacerle la soledad lo más llevadera posible, aunque debía responder de la prisionera con su vida. Aquel noble, galante y cortesano, que jamás se acercaba a la reina sin doblar la rodilla, era a la vez su anfitrión y su guardián. María Estuardo consagraba la mayor parte de sus horas de cautiverio a la correspondencia. Escribía a la reina de Inglaterra, a Felipe II, al rey de Francia, al papa y a los fieles partidarios con que contaba acá y acullá, esparcidos por toda Europa, cartas que eran leídas y algunas veces censuradas por el conde de Shrewsbury. Otras epístolas escapaban a sus miradas y salían clandestinamente del castillo, gracias al fiel secretario de la reina. Por lo general, aquellas cartas contenían llamadas apremiantes a una ayuda exterior, proyectos de liberación, planes de golpe de Estado, destinados a derrocar a Isabel de su trono. Desde su prisión, María tejía una red de intrigas en la que complicó a casi toda Europa. Cuando el gobierno inglés descubrió aquellos manejos, la reina de Escocia pretendió no saber una palabra de nada. Era una maestra en el arte del disimulo. Nuevas conspiraciones. Un día de 1582 fue interceptado muy cerca de la frontera escocesa un correo de don Bernardino de Mendoza, embajador de España en Londres. El mensajero consiguió escapar, pero hubo de abandonar todo su bagaje. Un registro minucioso permitió a los policías de Walsingham descubrir varias cartas disimuladas en un espejo, hallazgo sensacional porque esta correspondencia secreta puso al gobierno inglés al corriente de la famosa empresa. Walsingham decidió investigar a fondo acerca de todos los detalles de aquel asunto, tratando de aclarar la conjura y llegar a sus ramificaciones. Un día, uno de los espías halló la pista de una correspondencia secreta mantenida entre María Estuardo y el embajador de Francia. Inmediatamente fueron copiadas las cartas interceptadas, pero no parecían tener relación alguna con la empresa. Un nuevo informe llegó a Londres, poco después, revelando que un joven llamado Francisco Throckmorton visitaba con regularidad por la noche al embajador. Era preciso seguir aquella pista. Throckmorton fue detenido después de una silenciosa persecución de 6 meses. Era él a quien precisamente buscaban como elemento principal. Al ser torturado, el joven confesó formar parte de una conjura para destronar a Isabel y libertar a María Estuardo.
Walsingham pudo arrancarle otras confesiones. El embajador de España desempeñaba importante papel en aquella conjura, cuyas ramificaciones se extendían no solo por la Gran Bretaña, sino también por el continente. El embajador español abandonó Inglaterra. Por fin quedaba descubierta y desenmascarada la operación empresa. El pueblo inglés demostró su lealtad a la corona y su afecto a la reina. En aquellos años, cuando Isabel se dirigía de Londres a Hampton Court, multitudes inmensas se apretujaban a su paso aclamándola, exigiendo los castigos más rigurosos y severos para cuantos deseaban su muerte. El objetivo de todas aquellas manifestaciones era fácil de adivinar. El pueblo era instigado a pedir la cabeza de María Estuardo. Pero entre la masa excitada y la reina de Escocia se interponía la propia Isabel, aparentemente generosa e inflexible. Se negaba siempre a pronunciar la sentencia que decidiría la suerte de María Estuardo. ¿Por qué? No es fácil responder esa pregunta. Haciendo ejecutar a una soberana coronada, Isabel temía quizás sentar un peligroso precedente. Por otra parte, tal vez intuía que la aureola de martirio haría que María fuese todavía más peligrosa muerta que viva. Sea como fuera, Isabel se negaba a firmar la condena de su querida hermana y se limitó a ordenar que reforzasen la guardia y la vigilancia en torno a la prisionera. María fue trasladada a otro castillo. El conde de Shrewsbury fue relevado de sus funciones, con gran alivio por su parte. Su sucesor fue un protestante fanático, Amyas Paulet. Amyas Paulet pertenecía a una antigua e ilustre familia del condado de Somerset. Su padre, Guillermo Paulet, murió a los 97 años de edad, dejando 103 descendientes. Desempeñó importantes cargos durante los reinados de Enrique VIII, Eduardo VI, María Tudor e Isabel, y como le preguntasen un día de qué manera pudo mantenerse siempre en favor y privanza durante 4 reinados tan fecundos en persecuciones y revoluciones políticas y religiosas, contestó con el mayor cinismo, siendo sauce y no encina. Amyas Paulet ni siquiera se molestó lo más mínimo en manifestar a la regia prisionera el respeto caballeresco que le dedicara a Shrewsbury. El sombrío Paulet recibió orden de aislar por completo a María Estuardo del mundo exterior, orden que cumplió al pie de la letra, prohibiendo a la cautiva toda correspondencia con sus amigos. En diciembre de 1585 desembarcó en Puerto Inglés un sacerdote, Gilbert Gifford, educado en el extranjero y enviado a Inglaterra por los partidarios de María para reanudar algún contacto con ella, pero los agentes de Walsingham lo apresaron apenas pisó suelo inglés. Carente de voluntad, Gifford se dejó convencer muy pronto y entró al servicio de Walsingham, dispuesto a tender una trampa a sus primeros patrocinadores. A tal efecto, recibió la consigna de provocar una nueva correspondencia secreta entre María y sus partidarios, la cual, por supuesto, sería leída por Walsingham antes de llegar a sus destinatarios. La emboscada. En enero de 1586 María recibió una carta, lo que representaba para ella un gran acontecimiento, puesto que desde hacía casi un año que estaba enteramente aislada del mundo exterior. Era evidente, según creía, que aún tenía amigos dispuestos a ayudarla y que habían sabido hallar el medio de escribirle. El método era sencillo y eficaz. Todas las semanas llevarían al castillo un tonel de cerveza. El fabricante consentía en introducir en él una botella sellada y allí iría escondida una carta. De esta manera había recibido María el primer mensaje y de este modo podría enviar sus respuestas. Optimista por naturaleza, María propuso que le remitieran por tal conducto todas las cartas detenidas en la embajada en los últimos meses. Comunicó a uno de sus fieles que podía escribirle tanto como quisiera, puesto que su correo quedaba bien organizado. La infeliz prisionera no tenía la menor sospecha del camino que seguían sus cartas. La correspondencia extranjera de María llegaba ordinariamente por el correo del embajador de Francia. Este entregaba los papeles a Gifford, quien a su vez las remitía a Walsingham. El ministro los mandaba a descifrar y los enviaba luego a Amyas Paulet, guardián de María, quien por último los transmitía al cervecero, que ya podía esconderlos en sus toneles con toda holgura. En aquellos mismos días, algunos jóvenes, fervientes católicos y ardientes admiradores de María Estuardo, habían jurado asesinar a la reina Isabel. Uno de los principales conjurados, un gentilhombre llamado Antonio Babington, en carta dirigida a María le reveló la existencia de la conjura y le pidió consejo. Por supuesto, el mensaje llegó a Walsingham por la vía habitual, y el ministro comprendió inmediatamente la magnífica ocasión que se le ofrecía, aunque todo dependiera de la respuesta de María. Pronto llegó aquella carta que el implacable ministro esperaba con tanta impaciencia. La incauta y desesperada prisionera decía en ella, sin dudas ni vacilaciones, que la conjura contra la vida de Isabel debía su entera aprobación. Incluso sugería al joven los métodos para llevar la operación a buen término. Desde aquel instante se precipitaron los acontecimientos.
Babington y sus cómplices fueron detenidos, lo propio que el secretario de María Estuardo. La habitación de la reina prisionera fue registrada de arriba abajo y le cogieron todas las cartas. La noticia de la fracasada conspiración alcanzó gran resonancia en el país. La población de Londres celebró la derrota de los conjurados con tanta alegría como si toda Inglaterra hubiera escapado de una matanza de San Bartolomé. María Estuardo en el cadalso. El populacho incluso aplaudió cuando Babington y sus compañeros fueron conducidos al patíbulo. Por decisión del gobierno, los condenados no fueron ahorcados como los malhechores ordinarios, sino torturados entre espantosos padecimientos hasta morir. No cabía ya duda alguna de que María Estuardo estuviera complicada en la conjura urdida contra la reina Isabel, en la permanente empresa de las potencias católicas. El proceso contra la prisionera fue incoado en el castillo de Fortingay, al que había sido trasladada María al descubrirse la conjura. La ex reina se defendió con mucha elocuencia, pero fue declarada culpable unánimemente por los jueces. El desenlace del drama dependía ahora de la reina Isabel, quien dudaba todavía qué partido tomar. Ante el Parlamento, que reclamaba la ejecución inmediata, pronunció un discurso bastante largo y que trató de hacer conmovedor, con el que intentó calmar los ánimos ensañándose con la prisionera. Isabel resistió, o lo fingió muy bien, cuanto pudo las exigencias del Parlamento y del pueblo, pero al fin se vio obligada a ceder y el 1 de febrero de 1587 firmaba la sentencia de muerte. Una semana más tarde, María subía al cadalso levantado en el gran salón del castillo de Fotheringay, vestida de negro y oprimía un crucifijo entre sus manos. María Estuardo marchó hacia la muerte con la frente levantada. Cuando el pastor protestante trató de dirigirle la palabra, María lo interrumpió secamente. «Callaos, nada tengo que ver con vos, y tampoco vos tenés que ver nada conmigo». Tras algunas oraciones recitadas a media voz, colocó la cabeza en el tajo y los 3 hachazos dieron fin a un cautiverio de 20 años. Contaba entonces solo 45 años de edad. Piratería y patriotismo. Toda Europa había oído hablar entonces de Francis Drake, admirando su valor y su habilidad. Los españoles daban al almirante inglés el apodo de Dragón. Lope de Vega le dedicó un poema titulado La Dragontea. En el canto segundo de su poema, Lope de Vega hace la presentación del marino inglés. Soy por ventura aquel inglés famoso que con solo una nave en 12 lunas toqué el mundo el círculo espacioso a pesar del estrecho y sus fortunas. Dormir ocioso tengo y en ver sueños que me ofrecen las Indias su tesoro y que me niegues tú los mismos leños que te suelo volver cargados de oro y tan alegres sus cobardes dueños que contra mi opinión y tu decoro pase la flota de la India a España, que apenas un soldado la acompaña. Así permites que Sevilla vea en su contratación el oro y plata del mundo que Filipo señorea, que el viento apenas ofenderte trata. En el canto tercero, el poeta menciona la frustrada tentativa de Drake contra las Islas Canarias, y en el 10º describe con lírica fantasía la muerte y sepultura del célebre pirata. Dijo en voz ya trémula y turbada, ya voy, oh sombras espantosas, y con ella quedó la lengua helada, paráronse las niñas temerosas, y la cárdena boca traspillada, a que la eterna del infierno ocupe, el alma pertinaz del pecho escupe, una caja lastrada y 2 anclotes para que el fondo frígido aferrasen, fueron el ataúd y sacerdotes que el corrompido cuerpo acompañasen. Allí los protestantes y hugonotes no tuvieron sufragio que rezasen, la caja sepultada en la arena quedó de conchas y langostas llena. Circulaban acerca de Drake los rumores más fantásticos. Desde 1577 hasta 1580, Drake había dado la vuelta al mundo, hazaña que le trajo la admiración de sus estupefactos contemporáneos. En 1587 penetró con su flota en el puerto de Cádiz y destruyó gran número de barcos españoles para quemar las barbas del rey de España. Como solía decir, Drake fue el héroe de la épica lucha entre Inglaterra y España que la reina Isabel trató de evitar sin conseguirlo. En 1587 Isabel había subido a bordo del Golden Hind, la nave en que Drake diera su vuelta al mundo. La reina había asegurado bromeando que iba a cortar personalmente con su espada de oro aquella cabeza, a lo que los españoles concedían tanto precio. Luego, poniéndose repentinamente seria, había pedido al embajador de Francia que armara caballero a Drake.